Hola, queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a este espacio, el espacio de Jesús y de María. Y claro, invitando a todos ustedes para que se suscriban y podamos compartir con más personas este espacio para que se pueda obtener un poquito de conocimiento para la vida eterna. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gozar de los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ti, mamita María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre Santísima María y a Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús. Continuamos entonces como venimos haciendo el Evangelio. Hoy es sábado, memoria de la Santísima Virgen María. Queremos dar un agradecimiento a la familia Alderete Guzmán, que nos ha recibido en California, en su espacio, en este pequeño espacio de su casa, y agradecer infinitamente el apoyo brindado. Un abrazo fraterno. Continuamos entonces. Hoy se celebra la memoria de la Santísima Virgen María. El sacerdote se viste de blanco y vamos al Evangelio de Marcos. El del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús al ver esto se enfadó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando entonces con la lectura, vamos a entrar a la lectura de Amoris Laetitia, la alegría del amor, del Papa Francisco, esta exhortación apostólica. El punto número 92 dice, ¿recuerdan que venimos hablando de la paciencia? Dice, tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad, entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad si no cultivamos la paciencia. Siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente nos convertiremos en personas que no saben o que no sabemos convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la familia se volverá un campo de batalla. Por eso la palabra de Dios nos exhorta: desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Según Efesios 4, versículo 31. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. Esto nos manda a decir Amoris Laetitia el día de hoy. La paciencia es muy importante. Y uno de los consejos que da la Santa Madre Iglesia es precisamente soportar las diferencias y los defectos de los demás. Eso es interesante. Perdón, porque la paciencia es una virtud
que hay que pedir del cielo, ¿verdad? Continuamos entonces con el Catecismo de la Santa Iglesia Católica y dice, recuerdan que estamos en el capítulo de la oración, el capítulo primero, la revelación de la oración, dice. Este es desde la vocación universal a la oración, llamada o busca a Dios en su persona. El ser humano es un ser llamado a esa vocación de la oración. Ya vimos la creación, fuente de la oración, la promesa y la fe de la oración, desde el Antiguo Testamento y ahora Moisés, y la oración del mediador, ¿verdad? Y después David y la oración del rey. Ahora entramos con el título de Elías, los profetas y la conversión del corazón. Dice el numeral 2581, para el pueblo de Dios el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Es importante, las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios Altísimo, pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas, antes y después del destierro. El numeral 2582 también refiere: Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, los que van tras su rostro. Su nombre, el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago nos remite a él a incitarnos a orar. La oración ferviente del justo viene, o es decir, tiene mucho poder, según Santiago 5, versículo 16. El numeral 2583 también nos comenta: después de haber aprendido la misericordia en su retiro en el torrente de Querit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma con su oración insistente. Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. En el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto. A la hora de la ofrenda de la tarde, respóndeme, Señor, respóndeme. Son palabras de Elías que las liturgias orientales recogen en la epíclesis eucarística. Finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. El numeral 2584 también refiere: a solas con Dios los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja y siempre una intercesión que espera y prepara la intercesión del Dios Salvador, Señor de la historia. Y en otro título, a consecución del anterior, dicen los Salmos, oración de la asamblea. En el numeral 2585 también dice: desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismo y por los demás. Los Salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los Salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. En numeral 2586, perdón por esta traba, los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta oración es indisocialmente individual y comunitaria. Concierne a los que oran y a todos los hombres, brota de la tierra, brota de la tierra santa y de las comunidades de la diáspora, pero abarca toda la creación, recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Los salmos recitados por Cristo en su oración y que en él
encuentra su cumplimiento. Continúan siendo esenciales en la oración de la iglesia. El numeral 2587 dice, el salterio o el salterio es el libro en el que, en que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio en el salterio. Las palabras del salmista expresan proclamándolas ante Dios las obras divinas de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En él los salmos no cesan de enseñarnos a orar. El numeral 2588 también refiere las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre, tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o de acción de gracia, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación o de meditación sapiencial. Los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente pueden orar con él los hombres de toda condición y de todo tiempo. O sea, a través de los tiempos, estos salmos atraviesan nuestro pasado, presente y futuro. El numeral 2589 también dice, hay unos rasgos constantes en los salmos, la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación, y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente que, en su amor preferente por el Señor, se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Señor Dios fiel, mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por la cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Recopilados los salmos en función del culto de la asamblea, son invitación a la oración y respuesta a la misma. Aleluya, que quiere decir aleluya. Alabad al Señor. ¿Qué cosa es más agradable que un salmo? Como dice bellamente el mismo David, alabad al Señor, que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa y con razón los salmos en efecto son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. Y vamos a hacer un pequeño resumen con unos numerales. El numeral 2590 nos refiere, la oración es la elevación del alma hacia Dios, a la petición a Dios de bienes convenientes. El numeral 2591 en este resumen dice, Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. El numeral 2592 también dice, la oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza a la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. El numeral 2593 también dice, la oración de Moisés responde a la iniciativa del Dios vivo para la salvación de su pueblo, prefigura la oración de intercesión del único mediador, Cristo nuestro Señor. El numeral 2594 también nos comenta, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del arca de la alianza y del templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y de los profetas. Y el numeral 2595 también nos lleva a comentar, los profetas llaman a la conversión del corazón y al buscar ardientemente el rostro de Dios, como hizo Elías, interceden por el pueblo. El 2596 de este numeral dice, los salmos constituyen la obra maestra de la oración. En el Antiguo Testamento presentan dos componentes inseparables, personal y comunitario. Y cuando conmemoran y cuando conmemoran las promesas de Dios ya cumplidas y esperan la venida del Mesías, abarcan todas las dimensiones de la historia. Y el numeral 2597 cierra con este resumen. Dice, rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los salmos son elementos esencial y permanente de la oración de su iglesia.
se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. Por ahí nos vamos a detener, queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el catequista. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Oremos por la paz del mundo, la paz de Ucrania, de Rusia, de Israel, la paz de todos los pueblos en guerra. Pidamos por la sanación de los enfermos, aquellos hermanos, amigos que se acercan y nos piden una oración por ellos, por estas personitas, niños, jóvenes, adultos, personas mayores que están enfermos. Roguemos al Señor por ellas en unidad en este año de oración que ha decretado el Papa Francisco. Oremos por todos los enfermos del mundo entero, los que se acercan a nuestras oraciones y a las oraciones de la Iglesia. Oremos por los presos, porque algunos están inocentemente presos en las cárceles de todo o en el mundo entero, en cualquier parte del mundo, que se encuentren inocentemente en las cárceles, que pues Dios tenga misericordia de ellos y pronto alcancen su libertad. Y también oremos para que haya mucha paciencia en todos nosotros y alabemos a Dios cada día con nuestra mirada al cielo, haciendo una oración cada día, de la mano de María y de Jesús. Y que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Desde California les mando un abrazo y recuerden, si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto. Un saludo especial a la iglesia de Santa Cecilia en Tustin, California. Nos vemos pronto.